les bendiga, hermanos. Es una bendición, un privilegio poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios, pero también, por supuesto, una gran responsabilidad. Les invito para que nos pongamos de pie, busquemos en nuestras palabras, en la Biblia, la palabra de nuestro Dios. En Colosenses capítulo número 3. Nuestro dispositivo, o la Biblia, si la tiene, qué bueno, qué mejor. Colosenses capítulo número 3, versículo número 12. Colosenses 3, 12. ¿Lo tenemos ya? Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que dice así: vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Una vez más, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos a orar. Mi Señor y Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso día que nos das para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, reconocer tu grandeza, reconocer que tú eres Dios grande y poderoso. Gracias por tu palabra, Señor, porque es a través de ella que venimos a conocerte más y más. Gracias, Padre, porque hoy por hoy podemos tener la bendición de tener tu palabra al alcance de nuestras manos, poder leerla y edificarnos a través de ella. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en tu pueblo. Gracias, Padre, por esta iglesia, por su pastor, por los líderes. Pero gracias, Padre, por lo que tienes para cada uno. Porque no has terminado con nosotros, porque sigues trabajando día con día. Así que nos ponemos en tus manos. Habla a tu pueblo, Señor, lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Bueno, ya me conocen algunos, creo que la mayoría. Mi nombre es Ramiro Domínguez. Ya tenemos aquí un año, porque hace como un año exactamente venimos a esta iglesia y bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Y bueno, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este día, estos minutos que tenemos. Y vamos a estar hablando, hermanos, en este día, en esta ocasión, del carácter del cristiano, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque, hermano, cuando venimos al conocimiento de nuestro Dios, le digo, hermano, que ahí es donde empieza a vivir el cristiano, ahí es donde empieza Dios a trabajar en nosotros. Pensemos, por ejemplo, en un bebé recién nacido. Ese bebé por naturaleza, hermanos, empieza a respirar, pero también, hermanos, por naturaleza empieza a buscar alimento en su mamá, con su mamá. Empieza a alimentarse, hermano, porque esa es la naturaleza del bebé, del ser humano. Y empieza a crecer. Se dice, hermano, que un bebé sano se va a alimentar porque es la naturaleza de ese bebé. Pero también pensemos, hermanos, en un bebé que no está sano. Ese bebé, hermano, va a batallar, ese bebé va a tener problemas de crecimiento. Así que si tenemos esta idea, hermano, el cristiano, aquel que viene al conocimiento de Cristo, recibe al Señor Jesucristo. Y como dice el hermano Osorio de este pasaje de la palabra de nuestro Dios, 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Nueva criatura es. Hermano, el cristiano empieza entonces a crecer. Y por naturaleza, hermanos, a alimentarse, por supuesto, de Dios. Un bebé sano, espiritualmente hablando, hermano, por naturaleza va a crecer, va a buscar alimento
alimento espiritual que viene de Dios. De ahí, hermano, a veces encontramos cristianos que batallan con su crecimiento espiritual. Y nos preguntamos por qué. Tal vez por el alimento espiritual que ese bebé no está recibiendo. Es decir, nuevamente, si un bebé está sano, por naturaleza va a buscar alimento. Un bebé espiritual, hermano, que está sano, por naturaleza, va a crecer y va a alimentarse. Va a buscar alimento y va a crecer fuerte y sano. Quiero que pensemos en esto, hermano, porque Pablo, en Filipenses capítulo número 1, versículo 6, dijo esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir, hermano, que cuando venimos a los pies de nuestro Dios, cuando Dios empieza a hacer la obra en nosotros, mi hermano, Dios empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a formar su carácter en nosotros. Ahora, porque vamos a estar hablando del carácter del cristiano, empecemos entonces a definir qué es o cómo se define, cuál es la definición de la palabra carácter. La definición de la palabra carácter, hermano, se traduce literalmente, hermano, como grabado, grabador. Es una marca. En el caso del cristiano, hermano, es la marca de Dios en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nosotros. Parece ser, hermano, que, bueno, el origen de esta palabra, el original, hermano, es character. Y esto quiere decir, mi hermano, precisamente la marca que los romanos estaban usando para imprimir lo que ellos estaban dictando y todo esto. Y parece ser que de allá viene esta palabra. Pero en el caso de los cristianos, mi hermano, pensemos en esto. Es lo que Dios y la marca que Dios está dejando en nuestra vida día con día. Déjeme le digo, hermano, que Dios, por si acaso no sabíamos esto, desde que venimos a Dios, hermanos, Dios ha empezado a trabajar en usted y en mí, en cada uno. Sí o sí, hermanos, Dios va a estar trabajando en nuestras vidas porque a Él le interesa tanto formar su carácter en nosotros. Muchas veces pensamos, hermanos, en la vida de los cristianos y decimos, y yo mismo lo he escuchado muchas veces como pastor: no, pastor, pues yo soy así, y es que así era mi mamá y mi papá, y así me criaron, y así soy, así voy a ser. No cambio y no voy a cambiar porque así soy, así es mi carácter. Pero déjeme les digo, hermano, una buena noticia: Dios va a tratar en su vida y estará tratando día con día, año tras año, hermano, hasta que usted y yo tengamos la imagen de Dios en nosotros. ¿Cuánto se va a tardar? Preguntan algunos. Bueno, ahorita vamos a estar viendo todo esto, pero quiero, hermano, que en este día veamos unos ejemplos de la palabra de nuestro Dios de algunos personajes de la Biblia. Pensemos, por ejemplo, en Abraham, patriarca. Abraham, hermanos, cuando Dios habló con él y le dijo: mira, Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, y agarra todas tus cosas y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Su nombre era Abraham, que quiere decir Padre Excelso. Cabe mencionar, hermano, que en el Antiguo Testamento los nombres tenían mucho que ver con el carácter de la persona. Ahora bien, Padre Excelso. Pero Dios, hermanos, en el transcurso de la vida de este hombre, el patriarca, hermanos, Abraham, empezó a tratar con él. Entonces Dios le dice a Abraham, le dice: hey, mira, Abraham, ¿sabes qué? Te voy a hacer padre de multitudes. Ya no vas a ser Padre Excelso. El Dios Todopoderoso empieza a tratar con este hombre llamado Abraham y le cambia el nombre. Y le dice: ya no vas a ser Padre Excelso, ahora vas a ser Padre de multitudes. Ahora tu nombre va a ser Abraham. Abraham. Tanto es así la bendición, mi hermano, y lo que Dios hizo en la vida de este hombre, que aquí estamos nosotros somos esas multitudes que Dios estaba hablando en aquel entonces para este hombre. Tanto estuvo trabajando Dios en este hombre, hermano, y lo orilló a tantas circunstancias de la vida, que fue llamado, hermano, el padre de la fe. Cuando Dios lo llevó, hermano, a ofrecer su hijo en sacrificio, Isaac. Porque Dios estaba tratando con él.
¿Qué tal si hablamos, por ejemplo, hermano, de un hombre llamado Jacob? Que traducido este hombre, hermano, o lo que significa este hombre es suplantador, engañador, el que miente. Jacob, el de la Biblia. El hijo de Abraham. El engañador, el suplantador, el que miente. Dios trató con este hombre, hermano. Recordemos que él robó la primogenitura de su hermano. Era un mentiroso, era un engañador. Y bueno, a resumidas cuentas, hermanos, una historia larga y corta. Usted sabe bien esta historia, hermano. Yo creo que mejor que yo. Bueno, déjenme le digo que este hombre salió huyendo porque su hermano dijo, en cuanto mi papá muera, voy a matar a mi hermano. Me robó la primogenitura, la bendición que Dios tenía para mi vida. Este hombre huye. Cuando este hombre huye, hermano, llamado Jacob, el suplantador, el engañador, Dios trató con él. Dios en ocasiones, diferentes ocasiones, trató con él. De tal manera que un día Dios trata de una manera tan específica con este hombre que dice la Biblia, Jacob estaba luchando con aquel varón, con Dios. Y rayaba el alma y le dice, suéltame, pues no te suelto hasta que me bendigas. Pues no te suelto hasta que me bendigas. ¿Y cómo te llamas? Pues soy Jacob. Pues déjame te digo una cosa, Jacob. No va a ser tu nombre ya más Jacob, ahora vas a ser Israel. Esto quiere decir el que lucha con Dios. Dios está tratando, hermano, con este hombre. Dice la Biblia que cuando estaban ellos luchando allí, el varón de Dios o el Dios mismo tocó el muslo de este hombre de tal manera de que este hombre empezó o cogió el resto de su vida. Y queremos pensar, hermano, que esto les recordaba de que un día este hombre, hermano, fue tratado por Dios. Un día este hombre, hermano, Dios le cambió el nombre. Un día este hombre, hermano, dejó de ser el suplantador, el que engaña, el que miente. Y ahora este hombre llamado Israel, porque Dios le cambió el nombre, porque Dios había tratado con su carácter, ahora tenía algo que le recordaba de que su vida había cambiado porque Dios mismo había tratado con su carácter. Saraí, por ejemplo, hermanos, que traducido quiere decir, o el significado de Saraí, hermano, princesa. Ahí va, hermanas. ¿Cuántas princesas hay aquí? Pues todas son princesas, claro. Cuando ya era una mujer de edad avanzada, dice la Biblia, Dios les dio la promesa de que, bueno, van a tener un hijo. El hijo de la promesa, Isaac. Saraí se rió, dijo, a esta edad voy a tener yo deleite con mi Señor. A esta edad, cuando ya no tengo, no se puede. Tal vez vio a su esposo y dijo, no, pobrecito mi esposo, pues no, ¿verdad? Ya no voy a poder tener, no. Y se rió, total. Y Dios le dijo, ¿por qué te ríes, Saraí? Es más, mira, la promesa que yo tengo para ustedes es que va a ser, mamá, un varón y ustedes van a ser padres de multitudes. Y es más, Saraí, déjame te digo una cosa, de aquí en adelante voy a cambiar tu nombre será Sara. Y mire, hermano, hay una diferencia bien bonita, porque si Saraí significa princesa, Dios le cambió el nombre cuando lo trató y le dio la promesa de que iba a tener un hijo, edad avanzada. Y le dijo, lo vas a hacer Sara. ¿Y sabe qué significa Sara? Mi princesa. Ya no vas a ser una princesa cualquiera o princesa entre todas las princesas. Ahora, Sara, vas a ser mi princesa, así le dijo Dios. Y tú vas a ser mamá a edad avanzada. Y digo esto, hermano, para que veamos, hermanos, hermanas, que cuando Dios está tratando de nuestra vida, cambia nuestra vida. Déjenme le digo, hermano, que el concepto de carácter en el mundo, por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, a nivel nuestros tiempos, escuchemos a decir, no, hombre, este hermano o esta persona es de carácter firme, de carácter fuerte. Déjeme le digo, hermano, que el concepto bíblico es totalmente diferente, porque cuando Dios trata en la vida del cristiano,
esa persona cambia, Dios cambia a esa persona porque el carácter de Dios se está formando en esa persona. Por eso decimos, hermano, que cuando nosotros nos expresamos y decimos, pues yo soy así y nadie me va a cambiar porque así era mi mamá y así era mi papá y así me formaron y así soy y así voy a seguir toda mi vida. Déjenme le digo, hermano, que no, porque el concepto bíblico es que cuando Dios obra en nosotros, cuando Dios trabaja en nuestra vida, hermano, cambia. Ahorita vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Y digo esto, hermano, porque mire, si hablamos de Moisés, la Biblia dice, hermano, que Moisés fue criado como el hijo de la hija de Faraón, con todos los derechos de un egipcio, y en palacio, y pues, ¿qué le faltaba a Moisés? Nada. Sabemos la historia de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés, hermanos? Que un día iba caminando, hermanos, y vio que un egipcio estaba golpeando a un israelita. ¿Y qué cree? Pues le pegó. Tanto fue que le pegó así, hermano, que lo mató. Imagínense cómo era Moisés, así era. Pero Dios trató con Moisés y lo llevó 40 años al desierto, hermano, para tratar con él. 40 años. Así que, hermano, si usted tiene 2, 3 años, déjeme le digo que está empezando una vida extraordinaria en Dios, donde Dios está tratando en su vida. Puede tratar un año. ¿Cuántos años duró la hermana Margarita orando por usted, hermano? Dijo. Y Dios sigue trabajando en la vida del hermano Osorio. 18 años con Moisés, 40 años. ¿Por qué? Porque Dios sabía, hermano, que Moisés iba a tratar con toda esa multitud, mi hermano, que a veces se iba a rebelar y que le iba a echar en cara a Moisés. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mira, allá comíamos mejor y aquí estamos hasta batallando para tomar agua. ¿Por qué nos sacaste? Gente rebelde. Y Moisés, mi hermano, fue considerado, dice la palabra de Dios, el hombre más manso de la tierra. Aquel hombre, hermano, que estaba listo para pelear y golpear y mató a uno, hermanos, a un egipcio. Así era él. Y no lo culpamos, hermanos. ¿Y cuántas veces no nos reflejamos nosotros en la vida de Moisés, mi hermano, que somos así, de mecha corta, y respondemos y decimos, así soy? Pues déjeme le digo que así era Moisés, pero Dios, 40 años en el desierto, trató con él. Cuando estaba listo, entonces sí, Moisés, ¿sabes qué? Ve para allá, porque vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Vas a sacarlo. Y vas a tratar con gente rebelde. Y ahí estaba, 40 años. Dice la palabra de nuestro Dios, mi hermano, que no hubo otro hombre más manso sobre la tierra. No se ha levantado, según la Biblia, profeta como Moisés, nadie como él, con todas las señales y prodigios. Así transforma Dios. Cuando Dios implanta su carácter en la vida de aquel que llama, es decir, usted y yo. Hermanos, estando persuadido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que, déjeme le digo, buena noticia, hermano, Dios está trabajando en usted. El apóstol Pablo, hermanos, camino a Damasco, ahí estaba, respirando amenazas de muerte, dice la palabra de Dios, se le aparece el Señor por allí, y Pablo, a quien persigue, bueno, ya sabemos la historia de Pablo. Pablo, hermanos, tenía un aguijón en la carne, y oraba a Dios para que Dios le quitara eso, y Dios le dijo, no, tienes que aprender algo, Pablo, a depender de mí, a confiar en mí. Pablo, ese aguijón es por una razón. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo necesitaba aprender algo, hermanos. Y ese aguijón, cual fuera que sea, hermanos, que Pablo tenía, le recordaba que tenía que depender de Dios, que confiar en Dios, dejar a Dios obrar en su vida y perfeccionar su vida en Dios, el carácter de Dios en Pablo. El hermano Pedro, por ejemplo, hermano que también era bárbaro, pues era un pescador, un hombre inculto, tal vez un hombre de carácter fuerte, vamos a decir concepto del mundo, así se dice. Pues Dios trató con él. Así era Pedro, hermano, de tal manera que cuando van a arrestar al Señor Jesucristo, él sacó su cuchillo, su navaja o su machete, lo que haya sido, hermano, y ahí está, queriendo matar a un soldado. Le cortó su oreja. Gracias a Dios, pero él estaba listo para matar, él estaba listo para cortarle la cabeza a ese soldado. Déjeme le digo, hermano, que Pedro no quería cortarle la oreja a
ese soldado que fue a arrestar al Señor Jesucristo. Pedro no quería cortarle la oreja. Él quería cortarle su cabeza, él quería acabar con él y con mi maestro no se van a meter porque yo soy Pedro y lo voy a defender. Así era Pedro. Pero ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo descendió? Se levantó y predicó la palabra con poder, un mensaje corto pero poderoso, hermano, siendo usado por Dios. El carácter de Dios en la vida de este hombre llamado Pedro. Pasaron los años, mi hermano. Y si usted lee primera y segunda de Pedro, se va a dar cuenta, hermano, que el carácter de Pedro siguió cambiando. Dios siguió tratando con la vida de este hombre llamado Pedro. Y le animo como tarea para que lea, hermanos, estas dos cartas que Pedro escribió. Se va a dar cuenta de lo que Dios hizo en la vida de un hombre que estaba listo para cortar cabezas. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto, hermano? Porque mire, nosotros venimos del mundo y recogemos todo en nuestro desarrollo, en nuestro diario vivir en el mundo. No conocemos a Cristo, está bien. A veces venimos, mi hermano, iracundos, a veces venimos con problemas. No importa, hermano, pero cuando venimos a Dios somos nueva criatura. Dios nos cambia, transforma, un bebé nuevo espiritual empieza y ahí es donde Dios empieza en nosotros a trabajar. Así que sí o sí, hermano, volvemos a lo mismo. Sí o sí, Dios va a implantar su marca en usted, su carácter, su carácter. Esa máquina de los romanos, hermano, que dejaba el sello de él. La Biblia dice que el Espíritu Santo de nuestro Dios está morando en nosotros, que vino y selló nuestro corazón, hermano. El sello de Dios está en nuestra vida. El carácter de Dios empieza, ¿cuándo? A trabajar en nosotros, cuando le conocemos. Efesios, capítulo número 3, hermanos, denle vuelta a su Biblia si la tiene por ahí abierta. Efesios, capítulo número 3, versículos 18 y 19. Miren lo que dice la palabra de Dios, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahorita mencioné que, por ejemplo, con Moisés, Dios duró 40 años y trató con él 40 años en el desierto. Y digo esto porque a veces preguntamos, ¿hasta cuándo Dios va a estar? Toda la vida, hermano. Dios va a estar tratando. ¿Y sabe qué dice Pablo a los Efesios? Hasta que nosotros comprendamos el amor de Cristo plenamente en nuestra vida. Hasta que usted y yo, porque aquí dice que comprendamos con todos los santos, es decir, todos, cada uno de nosotros, mi hermano, y lleguemos al conocimiento de la plenitud de Dios. Pregunto, si usted ya conoció toda la plenitud de Dios, bueno, Dios ha terminado con usted, pero déjeme le digo, hermano, Dios es grande en gran manera. Y es imposible conocer, hermano, toda la plenitud de Dios mientras estemos en este mundo. Quiere decir, hermano, entonces, Pablo diciendo a los Efesios de que día con día, hermano, hasta que lleguemos a conocer la plenitud de Dios completamente. Quiere decir que día con día, hermanos, Dios va a seguir tratando con nosotros. Hasta que conozca el amor de Dios, ya conoció completamente, totalmente. Y la plenitud y la anchura y la plenitud completa de Dios. Bueno, déjenme le digo, Dios va a seguir obrando en nosotros hasta que seamos llenos de la plenitud de Dios. Número 2, mi hermano, venimos y aprendemos a conocer a Dios y a ser más como Él es cada día. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera? Déjeme le digo, hay dos maneras, pues por lo menos yo voy a mencionar dos. Uno, hermano, cuando Dios en las circunstancias de la vida nos lleva, hermano, a una crisis de fe, es decir, cuando nos enfrenta a circunstancias difíciles, Dios está tratando con nosotros. Dios va a estar obrando en nosotros, hermano, cuando a veces tenemos circunstancias difíciles. Déjeme le digo que Dios está obrando en nosotros para que crezcamos en su carácter. La otra, hermano, cuando leemos de su palabra, porque al final de cuentas estamos aprendiendo a conocer más a Dios. Y déjeme le digo que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el pastor la semana pasada estaba mencionando qué importante es, hermanos, leer
constantemente la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es aquí donde nosotros conocemos a Dios, cómo es Dios, de qué manera trabaja Dios, cómo piensa nuestro Dios, cómo ve Dios la humanidad y qué está haciendo y de qué manera seguirá obrando en nosotros. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nuevamente volvemos a la idea original cuando empecé yo a hablar ese momento. Cuando un bebé, hermano, no se alimenta, es que hay un problema grande ahí. Pero cuando un bebé, hermano, sano, un bebé, hermano, que por naturaleza se alimenta, hermano, va a crecer porque se está alimentando de la palabra de Dios, tal cual es. ¿Sabe por qué? Porque está conociendo a Dios como Dios es. Hermanos, no decimos de ninguna manera que la tecnología sea mala, no, de ninguna manera. Si lo usamos para glorificar el reino de Dios, qué bueno. Para comunicar, mi hermano, las verdades bíblicas, qué bueno. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando todo esto de la tecnología y todo lo que está pasando hoy día nos envuelven y nos roban el tiempo, hermano, que debiéramos nosotros estar teniendo para conocer más a Dios? ¿Qué está pasando, hermano? Pues no va a haber un crecimiento espiritual en la vida del cristiano. Es cuando yo digo entonces, es cuando el cristiano tiene problemas para ese crecimiento espiritual que debe tener. Es cuando el cristiano, hermano, empieza a tener un poco de problema cuando Dios está tratando en la vida de ese cristiano, hermano. Yo recuerdo, hermano, hace algunos años atrás, cuando nosotros salimos de México, hermanos, llegamos a la Universidad de las Américas en San Antonio a estudiar, mi esposa y yo, mis 3 hijos, llegamos allí y, y no teníamos dinero, por supuesto, no teníamos dinero, hermanos, pues éramos una familia de 5, yo me acuerdo que vendimos todo lo que teníamos y nos venimos y pues no era suficiente el dinero. Pero yo me acuerdo de algo muy importante, hermanos. El director de cuando recién llegamos allí nos dijo: aquí vinieron ustedes pues a estudiar, pues estudien. Hermano Domínguez, no se preocupe por nada, usted estudie. Ha de tener un poco de dinero, está bien, pero usted viene a estudiar, no se preocupe por nada, usted estudie. Dígale a su esposa que no se preocupe, que estudie, ustedes vienen a estudiar. Y sí, venimos a estudiar. A eso llegamos a San Antonio. Y yo me acuerdo, hermano, y me dijo estas palabras, fíjese bien. No sé cuánto dinero estudié. Bueno, cuando se le acabe el dinero, viene y habla conmigo. ¿Sabe qué pensé yo? Dije, qué bueno. Yo creo que cuando se me acabe el dinero que yo tengo, el poquito dinero que traigo, pues nos van a ayudar. O algo va a pasar, algo va a pasar. Porque cabe mencionar, hermano, que sacamos la visa de estudiante extranjero y todo ese tipo de cosas, que no se nos permitía trabajar legalmente, así que no podíamos trabajar. Pero bueno, una familia de 5 en Estados Unidos, imagínense, y estudiando en este lugar. Y así me dijo, hermano, el director: no se preocupen, estudien, y cuando se les acabe el dinero, venga y hable conmigo, pero ustedes estudien. Como a los 3 meses, hermano, llegué y toqué la puerta y le dije: ¿podemos hablar? Me dijo: sí. ¿Como director o como amigo? Pues como lo que sea, pero ya se me acabó el dinero. Le dije yo: como lo que sea, pero ya no tengo dinero. Pues siéntese, hermano, ¿qué pasó? Pues ya no tengo dinero. Y yo me acuerdo que usted me dijo que cuando se me acaba el dinero venía a hablar con usted. ¿Qué cree que me dijo? Hermano Domínguez, ahora sí preocúpese. Ahora sí, a ver cómo le hacemos. Yo no sé cómo, hermanos, la verdad. Pero lo que sí sé es que Dios estaba tratando con nosotros. Con una familia de 5. Yo salí a trabajar, hermanos, que no debería, pero tuve que salir a trabajar. Y el único día que podía trabajar era el sábado. Salí a trabajar como papá, como esposo, como padre, líder de esa familia. $50 ganaba, hermanos. Era lo que nos pagaban por ese día de trabajo. Y todavía nos preguntamos, ¿cómo una familia de 5, papá, mamá, 3 hijos, pudieron vivir por 2 años con $50? Claro, Dios nos bendijo mucho. Pero lo que sí sabía yo, hermanos, y mi esposa y yo supimos y aprendimos, de que Dios estaba tratando en nuestra vida
grandemente. Su carácter estaba siendo impreso en nuestra vida. Y una de las cosas que aprendimos nosotros en ese tiempo, hermano, por 2 años que estuvimos en la Universidad de las Américas, es a confiar en Dios. Yo no sé cómo, decíamos nosotros, pero Dios nos va a ayudar. Yo no sé de qué manera, pero Dios nos va a sacar de este lugar y vamos a graduarnos. Déjeme le digo, mi esposa graduó con honores. Y yo también. Pero fue Dios, hermanos. Porque todavía nos preguntamos cómo. ¿De qué manera pudimos vivir? ¿De qué manera? No nos faltó alimento, hermanos, no nos faltó ropa, no nos faltó. Y cuando salimos y cuando nos graduamos, hermanos, pudimos pagar absolutamente todo. Bueno, Dios se encargó de todo. ¿Qué aprendimos entonces, hermanos? A confiar en Dios. ¿Qué aprendimos entonces, hermanos? Que el carácter de Dios, la máquina de Dios, estaba siendo marcada en nuestra vida. Y hoy por hoy, mi hermano, aunque yo soy el que sale a trabajar cada día, mi esposa me dice, no se preocupe, Dios no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque hace muchos años, hermanos, Dios nos estaba enseñando que no nos va a dejar. Que aunque la recesión, que aunque las guerras, que aunque todo el mundo esté cambiando, hermano, acá, Dios es Dios. Y su palabra es verdad y sus promesas son verdaderas. Y aprendimos en ese tiempo a confiar en Dios porque así es Dios. Así que, hermano, así como trató con nosotros un día, sigue tratando día con día, porque yo no soy perfecto, hermano. Yo todavía batallo con muchas cosas y Dios día con día está trabajando conmigo. ¿Sabe por qué? Porque está implantando su carácter en mi vida. Pero lo que sí es importante es que aprendamos a reconocer que Dios va a seguir trabajando en nosotros. Ahora bien, yo mencioné su palabra, hermanos. Así que yo le animo, hermano, nuevamente a leer la palabra de Dios, porque ahí es donde aprendemos a conocer más a Dios. Ahí es donde aprendemos, mi hermano, día con día, a saber quién es Dios, qué es Dios, de qué manera trabaja, porque al final de cuentas, Pedro dijo, hermanos, que Cristo Jesús dejó pisadas para que nosotros aprendiéramos de Él. El mayor ejemplo, Cristo Jesús, y el que ha conocido a Cristo, dice, él mismo dijo, el que me conoce a mí conoce al Padre. Así que, hermano, al final de cuentas nosotros vamos a reflejar a Dios en nuestra vida, porque de eso se trata la vida de un cristiano. Cada uno de nosotros, mi hermano, necesitamos aprender a crecer en lo espiritual, y eso se llama carácter en el cristiano. Cuando estamos aquí, hermanos, y cuando estamos en Dios, reflejamos el carácter de Dios. Y me encanta, hermanos, este pasaje, bueno, algunos pasajes de la palabra de Dios, pero rápidamente porque el tiempo se me ha ido. Vamos a ver, hermano, qué es lo que dice la palabra de Dios, mi hermano, donde vamos a ver cómo y de qué manera es el carácter de Dios. Dice la Biblia, hermanos, en 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Fíjese bien, hermano, el carácter de Dios, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si usted se fija, hermano, aquí se refleja claramente el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y la Biblia dice, hermano, que debemos ser como Dios, claro, por supuesto. ¿Y cómo es Dios? Bueno, dice la Biblia, seamos nosotros también compasivos. ¿Qué es Dios? Amor. Bueno, pues amémonos fraternalmente, dice la palabra de Dios. Seamos misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, al contrario, bendiciendo, porque por eso hemos sido llamados para que le dásemos bendición. La palabra de nuestro Dios, mi hermano, también, en Gálatas capítulo número 5, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso decimos, hermano, que en el concepto bíblico el carácter es cuando el cristiano, hermano, ya ha sido formado por Dios, cuando la vida del creyente, hermano, tiene templanza, por ejemplo, que cuando lo agreden, hermano, permanece templado, por ejemplo, no responde, hermano, con maldición, o como Moisés, por ejemplo, vamos a golpear, o como, por ejemplo, los ejemplos que vemos en la Biblia, Jacob, que aquellos que estaban peleando a sus hermanos, hermano, por robarse bendición y todo eso. Cuando Dios trabajó, por ejemplo, hermano, en Jacob, hay que mencionar, Dios lo transformó de tal manera, hermano, de que cuando
se encuentra una vez más con su hermano, aquel que lo quería matar. Cuando se vuelven a encontrar, mi hermano, ya la relación era completamente diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios había obrado en él, porque Dios había cambiado su vida, porque Dios había cambiado su carácter. Su manera de pensar era diferente. Su carácter ya era diferente. Su vida era, como lo menciona la palabra de nuestro Dios, cuando menciona el fruto del Espíritu. Había templanza. Y templanza, hermano, no es responder cuando a uno le dicen y le hacen. No, uno tiene temple y se queda reflejando el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, mi hermano, es que así soy yo. Bueno, sí, así aprendimos del mundo. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, ahora es Dios quien nos está enseñando cómo vivir cada día. Ahora es Dios, mi hermano, que nos está diciendo, no, así no, Saraí, no te rías, mira, yo voy a hacer grandes cosas, ahora eres mi princesa, ya no eres la princesa, ahora eres mi princesa, Saraí, ahora eres Sara, ahora eres mi princesa, eres especial para mí, hermanos, y así somos para Dios. Cuando Dios obra en nosotros, cuando Dios está implantando su carácter en la vida de nosotros, mi hermano, nuestra vida cambia. Volvamos para terminar, hermanos, con Colosenses, capítulo número 3. Colosenses, lo mismo que cuando empezamos. Colosenses, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios, el carácter de Dios, fíjese, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El carácter de Dios en nuestra vida. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Les animo, hermanos, a que esto, la Biblia, como dice Pablo, abunde en nosotros. Leamos la palabra de Dios. Dijo un hermanito, hermano, yo ya no miro tuyo, en vez de decir YouTube. Yo ya no miro tuyo, hermano, yo ya no, yo ya. Así también nosotros, hermano, ya no vea tuyo. Tanto. Si lo va a ver para ver un mensaje, qué bueno, hermano. Pero que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas. Porque al fin de cuentas es la que nos enseña, la que nos exhorta, la que nos guía. Pablo a Timoteo le dijo que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Tiene la inspiración de Dios y es útil para nuestra vida y nuestro crecimiento. Y es necesaria para el crecimiento que Dios quiere traer a nuestra vida. Quiero que se vayan este día, hermanos, pensando, Dios está implantando su carácter en mi corazón, en mi vida. Está haciendo una marca. Así que de aquí en adelante, hermano, cuando venga un problema grande a su vida, no se queje con Dios. Al contrario, diga, Señor, es algo más que tengo que aprender. Es el carácter que tú tienes que enseñarme en mi vida. ¿Qué necesito aprender? ¿Eres tú el que está obrando en mí? Puede ser que Dios está obrando. Ya, yo digo que sí, porque así es Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que empezaste en nosotros. Sigue obrando en nuestra vida, Señor, pero ayúdanos a poder buscarte cada día en oración, a poder buscarte cada día, Señor, leyendo tu palabra, a ser sensibles a ella y dejar, Padre, que implantes tu carácter, tu sello en nosotros. De tal manera, Padre, que en nuestro diario vivir podamos reflejarte tal cual tú eres y que la gente vea que tú eres Dios.
a través de nosotros. Te damos gracias y te damos toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.